director ejecutivo de Vox Populi, consultoría Lucho Benavente. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? Muy bien, Luis Benavente. Chema. Uno de los últimos gráficos que nos trae Vox Populi es muy sugestivo porque a todo el mundo le gusta la plata y estos más tienen más que yo y que más que todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que mirar, somos como esos niños que tenemos que pasar frente a una vitrina llena de pasteles riquísimos, pero no tenemos plata para comprarlo, ¿no? Entonces miramos, qué rica esa torta de chocolate, mira estos millonarios. Los 10 millonarios, y con una comparación con el volumen de nuestras reservas internacionales. Cuéntanos un poquito esto. Las reservas internacionales netas de Perú que están en un muy buen nivel y que es un porcentaje apreciable, casi el 30% del PBI, cosa muy respetada en el entorno internacional, ¿no? Están en un buen nivel, no son cualquier reserva, es una reserva importante. Son de 74.000, vamos a redondear, 74.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? El hombre más rico del mundo, el dueño de la marca Louis Vuitton, este francés, tiene una fortuna que es el triple que las reservas internacionales netas de Perú, de 211.000 millones de dólares. Personal, sí, no de la compañía. No, es él, sí. Claro. Es lo que mide Forbes. Forbes hace un corte una vez al año, en el mes de marzo. El ranking acaba de salir y ese día mide el valor de las acciones que tienen todas esas personas en todo el mundo y publica el ranking de los multimillonarios. Entonces, toda persona que tiene más de 1.000 millones de dólares entra a ese ranking en el mundo. Así que usted, señor, que está viendo ese programa, si tiene más de 1.000 millones de dólares, tenga la seguridad que está en el ranking de Yo le voy a dar una novedad. Yo no estoy en la lista. No se lo imaginaba eso. No. Esta notición, qué bárbaro, perdón, sigue Lucho, discúlpame. Claro, podemos decir que esto es una banalidad, ver la riqueza de las personas. No, yo creo que es importante para ver la concentración. Buena parte de los hombres más ricos del mundo y mujeres más ricas del mundo son de empresas tecnológicas. Claro. Y eso acá nos hace ver la importancia del rubro tecnológico en la economía mundial. Entre esas 10 personas más ricas del mundo está obviamente Elon Musk, que es el segundo. El segundo hombre más rico ya, Elon Musk. Con una fortuna de 180.000 millones de dólares. Millones. Y luego, pues... Bezos de más, bueno, Amazon, ¿no? El de Amazon en tercer lugar, el de Oracle en cuarto lugar, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de las empresas tecnológicas están ahí. Ahora, para poder ver la dimensión de esto, también hicimos otra comparación. El PBI de Ucrania, un país del cual se está hablando mucho en los últimos 13 meses, es menos que la fortuna de Vuitton. Claro. Es 203.000 millones de dólares, mientras que Vuitton tiene 211.000 millones de dólares, ¿no? Son proporciones bastante grandes, ¿no? El PBI del Perú es un poquito más que el de Ucrania, un poco más que el de Vuitton, es de más o menos 230.000 millones de dólares. Es el precio del Perú, digamos. Sí. Si hoy día se vendiese Perú en la bolsa, sí. Lo que pagaríamos o lo que nos pagarían sería eso. Lo que el Perú produce un año es eso, 230.000 millones de dólares, que es casi exactamente el 1% del PBI de Estados Unidos. Claro, el 1%. Pues es como el universo, ¿no? Al final decimos, no somos nada en términos de estas fortunas, ¿no? Podríamos comparar algunas fortunas, por ejemplo, hay fortunas de 81.000, 93.000 millones de dólares. Hay un caso muy conocido que es el señor Carlos Slim de México. Tiene una fortuna de 93.000 millones de dólares. En algún momento él estuvo en primer lugar en este ranking, que es más o menos el PBI de Etiopía, para ver un poco la dimensión en este tipo de comparaciones. Hay una gran concentración de riqueza en el mundo, evidentemente. Tremendo, ¿eh? ¿Qué tales fortunas? Y estas son fortunas que varían, por supuesto, mucho. A veces pueden variar bastante. De un año a otro varían, sí. Pueden variar dramáticamente, digamos. ¿No? O sea, no quiero decir que fulano va a ser pobre de un año a otro, pero... por ejemplo, después del COVID, en un año, creo que de 2.400 multimillonarios en el mundo, bajó al año siguiente a 2.100. Entonces sí, hubo una pérdida de valor
de estas fortunas, ¿no? Ahora muchos de los dueños de estas fortunas tienen hoy día un escenario muy complicado, muy distinto al que han tenido anteriormente, ¿no? Tal vez quien más suena es Elon Musk. Elon Musk, claro. Por todo el escándalo de Twitter y esto. Por la compra de Twitter, sí. Además que el hombre es exhibicionista también, sí, sí, y medidas controversiales que ha tomado, ¿no? Mandó a trabajar bajo techo físicamente a todos el día que a todo el mundo. Esto, cuando entra al local con ese water que llevaba, ¿te acuerdas? Sí, llevaba un water, un lavatorio. En fin, ese tipo de cosas le dan pues una celebridad, evidentemente, y bueno, y son 180.000 millones también de bueno. Sí, claro, ahora debe ser también una vida vida más muy exhibicionista que otros, por ejemplo, ¿no? Y gente que ha perdido la privacidad totalmente, ¿no? Totalmente. Permanentemente acosada por la prensa, etc. Totalmente, completamente. Por ejemplo, el señor Arnault de Louis Vuitton no tiene una capacidad de exhibicionista, más bien la idea antigua era que los multimillonarios se escondían de la prensa. Sí, antiguamente. Sí, claro. Por seguridad, ¿no? Por seguridad, principalmente. Y por una serie de cosas, la gente que tenía poca facilidad de palabra o se suponía que era así, etcétera. Pero ahora han venido varios exhibicionistas porque el mercado les está obligando a exponerse. También ellos de alguna manera muestran al mundo paradigmas que antes no se conocían. Antes hacer una fortuna era algo que podía tomar años, décadas, ¿no? Y iba de generación en generación, ¿no? Ahora pues un chico a los 25 años puede ser un multimillonario si es que entró a una empresa de telecomunicaciones, a una empresa de tecnología, etcétera. Hay una australiana que tiene una empresa una aplicación que es una de las mujeres más ricas del mundo también, y tiene 36 años, es una chica, ¿no? Entonces, Zuckerberg creo que ya era multimillonario a los 26 años, me parece. Bueno, eso es una precocidad, pues. Sí. Ahora, esto también le da un mensaje a los chicos de todo el mundo, ¿no? Creen que ellos también pueden hacer fortunas muy rápido. Claro, pero ¿cuántos Zuckerberg hay, no? Claro, mundo, ¿no? Claro. Pero esa parte no la leen los chicos, ¿no? Entonces creen que el llamado éxito, porque el éxito lo ven en la fortuna que puedan hacer, en el éxito económico que puedan tener, en la ropa de moda carísima que se puedan comprar, ¿no? Con toda esta banalidad que ha venido después de los millennials, ¿no? Que los han encumbrado, pero yo creo que... inmediatas, ¿no? Sí, pero eso también hace que cuando encuentran la realidad se frustren muy rápido. El golpe es terrible. Y no tienen armas, herramientas para enfrentar la frustración, ¿no? Pensamiento crítico. Claro, nuestras generaciones que no la tuvieron tan fácil, y no solo en América Latina, donde había pobreza, había dificultades, en Europa también, porque vivía la pobreza de la posguerra, había hambruna, etcétera. Entonces se desarrolló una idea de austeridad, ¿no? La moral protestante es una moral austera también, ¿no? En cambio, a estos chicos de repente nosotros, nuestra generación, les hizo un daño también al darles muchas facilidades, hablando de cierto sector social, obviamente, ¿no? Entonces no tienen armas para poder enfrentar la frustración. Hay un rebote cuando no se sabe manejar las cosas bien. Por ejemplo, en el Perú estamos volviendo a incrementar la cifra de pobres con la pandemia y con este virtuosísimo gobierno que hemos tenido hace poco. Esta idea que hemos tenido el país de clase media, ¿no? Una idea muy confortable, que nos sentíamos, estábamos prácticamente en la puerta de la OCDE. De pronto se nos vino abajo. Sí, se nos acabó. Creo que no había una correspondencia de la distribución real, de la gestión del Estado, que no había hecho nada por una salud de calidad, una educación de calidad, ¿no? No había una correspondencia de eso con la propaganda, con la publicidad de un modelo, de un país que había hecho un milagro económico, de un país que era el ejemplo del mundo, y de pronto en la pandemia la gente salía mostrando su miseria, caminando cientos de kilómetros. La pandemia nos ha desnudado, como tú dices. La pandemia nos ha desnudado. Sí, nos ha desnudado y comenzamos a ver lo que no veíamos, pero también creo que lo que no queríamos ver, ¿no? Porque todo eso estaba ahí, pero como que había ciertos intereses inconscientes de ocultarlo, ¿no? De un sistema de demostrar que funcionaba y no funcionaba, y el caos político posterior es parte de lo mismo de alguna manera, ¿no? Porque hubo un sistema político que no había funcionado. El sistema no ha funcionado. No sé qué va a venir ahora, pero que vemos que no ha funcionado, no ha funcionado.
Y lo que tú dices de las expectativas, ¿no? Hoy día hay mucho más comunicación. Claro. Todo se sabe en tiempo real, como dicen los muchachos. Entonces, hoy día, que estemos hablando, por ejemplo, de este tema, esto sea una super noticia. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser algo así. Y de repente le hemos hecho creer a los jóvenes, tú sí puedes, ¿no? Tú lo puedes hacer. Depende de tu esfuerzo. El famoso pensamiento positivo, que es una droga, es una droga horrible. Hace que los jóvenes puedan aspirar a una cosa así. Claro, digamos que se distorsiona algo que por sí mismo es muy valioso, ¿no? Que el sistema nos da la oportunidad de prosperar, de ser mejores, pero en todo sentido, ¿no? De tener una mejor economía, pero también de ser mejores personas, de hacer más cosas por los demás y recuperar nuestras raíces de seres humanos, ¿no? Y claro, en un país pobre evidentemente se requiere más bienestar, ¿no? Perú, con todo este crecimiento y con todo lo que ha soportado, la crisis política y todo, es un país de solamente $7.000 de ingreso per cápita. Dicho sea de paso, Brasil está por ahí, o sea que cuando creemos que Brasil es un monstruo, es y no es un monstruo. Porque tiene un tamaño enorme, por un montón de brasileños, claro, sí, porque nos encanta el fútbol, sí, pensamos que es un monstruo, claro, pero sí, yo creo que... Un nivel de pobreza espantoso Brasil todavía. Exacto, sí. Sí, y además una división de clases muy marcada, ¿no? El acceso a la educación universitaria para los pobres está casi cerrado, Brasil, ¿no? Hay un muro ahí imposible de penetrar, ¿no? Entonces, socialmente hay, creo que menos posibilidades de bienestar que acá. Acá tenemos más posibilidades. Eso lo estudiaba un sociólogo muy famoso en Brasil, Hélio Jaguaribe. Hombre famosísimo. A quien tuve oportunidad de conocer hace unos 40 años en Río de Janeiro. Sonaba mucho. Sí. Sonaba estudios sobre la democracia que estaba condicionada en Brasil, de acuerdo a sus postulados hace 40 años, a la política de inclusión que puede hacer Brasil, a la capacidad que pudiera tener de mejorar la calidad de la educación, todo lo que hoy en día es agenda en todos nuestros países, en Perú, ¿no? Pero lo había anticipado en esa época. Un poco lo que hizo acá Hernando de Soto, ¿no? Con el otro sendero, con sus propuestas. Bueno, recuerden que ¿por qué se le recordaba a Lula? ¿Por qué gana la selección a Lula? Porque había cumplido aquella promesa del frijol con arroz, ¿te acuerdas de lo que dijo? Claro. Pero claro, eso es una cosa muy primaria, pero eso es lo que se ha valorado. Finalmente, lo que tú dices de la educación, acá es más democrática. Sí. Acá es más democrática. Sí. Ahí me llamó la atención. No tenía yo esa idea, sinceramente. Sí, las diferencias sociales son mucho más marcadas. Pero entonces Perú es un país que con todas nuestras dificultades, a partir de esta pequeña reflexión, tiene esperanza, ¿no? Sí. Y creo que hay una gran fuerza emprendedora de los peruanos, una gran capacidad. Obviamente el bienestar económico es fundamental, tampoco vamos a decir que la plata es lo de menos, que lo importante es el espíritu. No tienes que comer si no tienes salud. Entonces, el espíritu a dieta. ¿No? Has dicho tú que el COVID nos desnuda en una parte de nuestra realidad. ¿Qué nos está desnudando el Niño, la tormenta y el Huaico? Creo que está mostrando nuevamente la incapacidad de gestión del Estado peruano, ¿no? La falta de capacidad de hacer las cosas, de hacer, en este caso concreto, de hacer cauces, de evitar que los torrentes de agua en época de Niño, de lluvias, de ciclones, no destruyan a las ciudades, ¿no? Entonces no se hizo, hubo tiempo. El Niño anterior fue el 2017, ha pasado exactamente 6 años. 6 años. Y la situación es igual, ¿no? Y la reconstrucción con cambios pues no cambió nada. No cambió nada. Incluso un periodo largo de esa reconstrucción con cambios estuvo en manos de un ingeniero, que fue el señor Martín Vizcarra, que tenía una empresa constructora además y no pudo gestionar ese tema, ¿no? Entonces yo creo que nos muestra mucho la incapacidad del Estado, ¿no? Y ha habido una recaudación tributaria creciente, una economía más o menos sólida, reservas internacionales grandes. Ha funcionado, ¿no? ¿Perdón? La SUNAT ha funcionado. Sí, claro, funciona. En los distritos también, ¿no? Todo lo que es recaudación funciona muy bien. La recaudación ha funcionado. Yo acabo de hacer mi declaración, bueno, hace un tiempo de algo, mi declaración jurada ya, en esta época. Y entiendo... Claro, en marzo. Entiendo que me van a dar plata. Te van a reintegrar la pago de impuestos de más. He pagado de más. O sea,
Sí, la SUNAT es eficiente, te lo pone en tu cuenta. No se puede negar. Seguimos con Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi Consultoría. Vox Populi publica un gráfico muy interesante y es la lista de los 10 multimillonarios de la revista Forbes o Forbes. Y al final pone el dato que corresponde a las reservas internacionales del Perú. Están por debajo de estos 10 primeros millonarios. La lista está encabezada por el señor Arnaud de Louis Vuitton. Confieso, yo no tengo ningún producto de Vuitton, Lucho, debo admitir mi pobreza. Debo admitir. Y luego hemos pasado revista a otros temas, como por ejemplo comparación entre Perú y Brasil. Y nos da un dato, Lucho, que me parece muy interesante. La educación como clave para el progreso económico y para el ascenso social en el Perú es más democrática que en potencias como Brasil, por ejemplo, donde esta barrera, esto elitista o clasista de la educación se ha mantenido durante todo este tiempo. Sí, y eso se nota muy claramente, por ejemplo, en la universidad, ¿no? La universidad pública peruana es una universidad donde van muchos pobres. No tienen acceso a ello, tienen que postular, lograr sitio en admisión. En Estados Unidos, en Brasil, la universidad pública es una universidad elitista, no es para los pobres, es para la clase media fundamentalmente, ¿no? Para esos 90, 100 millones de brasileños que forman esa clase media enorme, gigante, que es la que le dio solidez económica a ese país, ¿no? Pero es para ellos, y para la clase alta, por cierto, ¿no? Entonces la universidad pública no está al servicio de los más pobres, entonces ese hecho impide una mayor movilidad social en Brasil, que sí se da en Perú, ¿no? Y es la educación. Claro, si vemos eso desde otro ángulo, esas universidades en Perú también lo que hicieron fue formar izquierdistas a tiempo completo, ¿no? Durante varias generaciones han sido escuelas de marxismo y hoy día todas esas personas ocupan puestos claves en el Perú, por eso que el Perú tiene una izquierda tan fuerte a todo nivel, ¿no? Porque han sido formados en las universidades que mayoritariamente son izquierdistas. Pero bueno, ese es un poquito el mapa de la universidad en el Perú. Efectivamente. Noticias que preocupan, sin embargo, son que aumentamos nuestro número de pobres después de la pandemia, por un lado, y por otro lado esto se suma se sumó la pandemia política con Castillo y ahora la pandemia meteorológica, con los huaicos, las lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un desafío enorme para un gobierno que, como el encabezado por la señora Dina Boluarte, no tiene bases sociales, ni partido político, ni nada, y sin embargo está condenado a gobernar hasta el 2026. Sí, no hay otra forma. El Perú tiene un sistema político que está apuntalando al régimen de Boluarte, ¿no? Y es curioso, basado en un Congreso que, por más desprestigiado que esté, es el que le está dando gobernabilidad al país. Sabemos que el riesgo de una caída de Boluarte es el riesgo del ingreso de un Antauro Humala, de un extremista radical que usa los caminos de la democracia para llegar al poder y que luego la destrozan para instalar un régimen autoritario, que es el propósito del proyecto político de ellos, lamentablemente. Y también el riesgo de un Congreso donde no haya unas 40 personas que no creen en la democracia, sino que haya 80, ¿no? Entonces, que puedan cambiar las cosas, no para bien, sino para mal, ¿no? Entonces, el Congreso finalmente, con todos sus defectos, que son muchos y que no vamos a justificar, el día 7 de diciembre dio por concluido el régimen de Castillo cuando ya se había declarado una dictadura radical con control absoluto de todos los poderes, ¿no? Bueno, sí, y ya hablar hoy día ya de adelanto de elecciones es ocioso completamente. Sí, ya no porque una canción, no, mal, creo que es una canción de la vieja gola. Y además qué rápido se ha hecho obsoleto esto. Claro, ese es el fenómeno de la comunicación política, ¿no? Las noticias, los temas son una cascada donde cada cosa viene a una velocidad muy rápida y tapa lo que había antes a mucha velocidad, ¿no? Lo que ayer era una notición, mañana es parte de la historia y nadie habla de eso, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema se
se ha agotado aparentemente. Igual la nueva toma de Lima y el proyecto subversivo, terrorista que había con estos fenómenos naturales, por lo menos... O sea, se ha producido un verdadero huaico, en el sentido literal y metafórico de la palabra. Sí. Y político. Y político, o sea, huaico político y huaico huaico. Sí. Todo esto va de la mano. El Perú es un país de estos fenómenos. El Perú es un país movido, ¿no? Agitado permanentemente, ¿no? Creo que es un signo de la república permanente, ¿no? Vemos que en otros países también pasan cosas, pero la verdad es que la velocidad con que ocurren cosas extremas en el Perú realmente es bastante rápida, ¿no? O este último allanamiento, esa última confiscación, ¿no? En 200 locales más o menos, nunca se ha visto un operativo tan grande por montos tan grandes. Es una inmobiliaria. ¿De qué estamos hablando acá? Sí. 200 inmuebles. Sí, y en todos ha habido camiones para llevarse los colchones, los muebles, las cocinas, los frigideres. Eso es lo que ha pasado. Yo no sé si ese es el método más práctico de que el Estado se cobre un vacío de ingresos, un lavado de activos, si es que fuera el caso, ¿no? Creo que tendría que haber formas un poquito más prácticas. Sí. De eso es lo que claro, estamos hablando. Ese es el tema, ¿no? De lavado de activos, y se reconoce que hay 183 millones de dólares no justificados, ¿no? Con ingresos no justificados. Evidentemente es un monto muy grande, ¿no? Pero a la vez hay un espectáculo, creo yo, demasiado grande, desproporcionado para eso, ¿no? Creo que tiene que haber una forma más práctica de cobrarse una deuda. Sí, porque lo que hemos tenido es una conferencia de prensa como si se hubiese producido un acto decisivo para la historia del Perú, más o menos. Sí. Ahora hay quienes dicen que esto es una cortina de humo para tapar la avenida de Toledo. Yo no creo en eso, porque igual Toledo va a tener que venir, va a tener que declarar, y obviamente no sé si ya negoció o negociará beneficios para que cantando, echando gente, tenga una menor condena. Hay versiones que dicen, ciertas personas, que hay una lista de gente que está temblando por la llegada de Toledo. ¿Te parece correcto esto? ¿O es una exageración? Creo que hay gente que se benefició con Toledo. Sí, claro. Toledo ha demostrado que es una persona que no solo que miente mucho, sino que no tiene escrúpulos, ¿no? Él era una especie de mesías peruano, Pachacútec peruano, para salvarnos de las garras del fujimorismo, que había caído en la corrupción, etcétera, ¿no? Y él resultó más corrupto que todos juntos, sí, ¿no? Claro. Entonces nos engañó bastante, pero por lógica todas estas acciones no las puedes hacer solo. Tienes que tener otra gente, ¿no? Y por otro lado hay gente que se benefició con Toledo, y ya automáticamente queda la duda, grupos económicos que se beneficiaron, temas de medios incluso, y queda la duda si esto fue algo realmente transparente o se movió algo indebido, ¿no? Ya será cuestión de la Fiscalía, ¿no? Porque tampoco creo que sea el camino tanta especulación, pero por lo menos surgen muchas dudas de que haya gente comprometida con Toledo en estos hechos. Ahora, yo no sé si hay una corriente, una idea que se ha instaurado de que estos 14 días son una mera formalidad, porque de todas maneras va a ser extraditado. Algunos comienzan a dudar de esto. Sí, vamos a ver. Dicen que en todas partes se cuecen habas. Ese es el problema. Claro, entra cierta duda. A mí me pareció innecesario que den 14 días cuando ya todo está oleado y sacramentado. Claro. Es extraño. O sea, desde un punto de vista peruano resulta raro eso, creo. Sí. Ahora, esto está dando lugar a una serie de conjeturas, especulaciones, etc. Sí, que se van a cerrar el día que vengan. Y si no viene, creo que también va a haber problemas, ¿no? Porque Perú tendría que reclamar a la justicia americana. Hay que haber procuradores peruanos que actúen ahí, ¿no? Porque creo que las evidencias son bastante claras respecto a Toledo. Ahora, fíjate tú cómo has resistido durante todos estos años. Claro, que es sano y sagrado, ¿no? El poder resistir. El cholo sano y sagrado, como dice la señora Elian, ha resistido todo este tiempo. ¿Tiene amigos en Estados Unidos? Sí. Por ejemplo, los intelectuales que firmaron ese documento, desde el punto de vista peruano, ridículo, pero de repente allá no es tan ridículo. Sorprendente, ¿no? De que en el Perú había marginación racial y cosas parecidas, y de que esto iba a afectar un juicio justo para este señor.
Sí, sí, sorprendente. Ahora, ese tipo de leyenda lo creen mucho los gringos, ¿ah? Y los europeos, ¿ah? Sí, y hay peruanos que se Les encargan encanta. de manipular esto, ¿no? Pero que les encanta esa O sea, Toledo cuestión. nunca dijo que había discriminación para ser presidente. No, claro que Y no. cuando fue presidente, Sí. gobernó con blancos, no con Absolutamente, mestizos. por favor. Y con apellido europeo de preferencia, ¿no? Lógicamente. Kuczynski, Bruce, Kuczynski, Solari, imagínate. no habían pues quispes. Claro, pero yo entiendo, Sí, ¿no? la leyenda esta de la persecución del indígena les encanta. Sí, pero es una falsedad muy grande, ¿no? Totalmente. Se habla de indígena y lo asociamos a gente excluida, que existe un sector, no digo que no, y que hay que incluirlos, que tiene que haber políticas inclusivas de parte del Estado, pero es falso que el indígena esté discriminado en el Perú. Un indígena como Toledo, un indígena como Castillo han sido presidentes de la República. Absolutamente. Muchos indígenas son bachilleres, licenciados, doctores, muchos son millonarios en ese país donde hay muchísimo indígena, entonces, y muchos son gente muy culta, muy preparada, con mucha educación, ¿no? Muchos Pero hay gente que le emprendedores. gusta la leyenda que es esta cuestión de la marginación, todo esto, hace que mucha gente se sienta bien escuchándola. Sí, es una manipulación Entonces, interesada, ¿no? Desinteresada. Hay Sí. gente que se siente feliz de, no, yo estoy del lado correcto de la historia. Se ha perseguido a los indios, se ha perseguido a no sé quién, etcétera, etcétera. Creo que en el Perú una persona... Hay discriminación en el Perú, no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? Digamos, hay gente que se siente más que otra, es cierto, ¿no? Pero el sistema jurídico, el sistema social peruano permite que, lo que hablábamos, ¿no? Que una persona extremadamente pobre tenga un título profesional y sea un médico lo hace destacado que va a las clínicas más caras luego cuando es médico a dar servicios. Lo hace desde hace muchísimos años. En la educación, Ahora, en el trabajo, claro. en los negocios, en todo. El Perú es un país con oportunidades para todos, no hay esa discriminación que hay en mayor escala, como veíamos ahora en Brasil, por ejemplo, ¿no? Lo comparas con otros países que tienen minorías étnicas, disculpa la palabra, que es un horror nacional socialista, pero en fin, esto es mucho más, pero es más democrático. Sí, claro. El conflicto que tiene Chile, por ejemplo, con la Araucanía, los araucanos, etcétera, es terrible. Es terrible, es una guerra civil armada, unos odios ancestrales, etcétera, que no lo hemos tenido acá en el Perú. Y esto mismo ocurre en otros países. El tema de Brasil, por ejemplo, con la persecución a líderes. Bueno, en el Perú también hemos tenido la triste noticia de los Ayániga, ¿no? Con el Santiago con Torigón, con la persecución de los líderes nativos en la Amazonía, etcétera. Es terrible. O sea que en este país no hemos tenido, y así sucesivamente. Bueno, por el momento llegamos hasta acá. Te agradezco, Lucho, la visita como siempre. Gracias. Muy Chema, amable. muchas gracias. Luis Benavente, Vox Populi, estuvo con nosotros, señoras y señores.